Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte nuevamente en el tercer podcast de mi producción Transforma tu Vida. Hoy tenemos un tema que para mí es muy interesante, muy útil y que si abres tu mente y te dispones a aprender, te puede ayudar muchísimo a tener cambios sustanciales en tu vida. Obviamente cambios que te favorezcan. Tus pensamientos definen lo que haces y decides. Y esto determina tus resultados. De poco sirve cambiar lo que haces si no modificas tus pensamientos. Pero, ¿cómo hacerlo? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Hola, soy Rafael Ayala y este es mi podcast Transformación Personal. Juntos aprenderemos cómo llevar nuestra vida al siguiente nivel. Empezamos. Bien, pues estamos por iniciar. Me da mucho gusto que estés nuevamente escuchando uno de mis podcasts. Espero que puedas escuchar los otros y encontrar títulos, temas que te sean útiles y que los puedas compartir con tu gente querida. Antes de iniciar el tema de hoy, que como sabes es mis creencias, me impulsan o me frenan, te quiero compartir información interesante. En cada uno de nuestros podcasts tocamos un tema así. Y te quiero dar ideas para mejorar nuestro lenguaje y en este caso específico, la diferencia entre dos palabras que solemos utilizar como sinónimos, como si significaran lo mismo, pero en realidad no lo son. Es una distinción fina. Realmente la gente ni cuenta nos damos cuando usamos una u otra, pero hay maneras precisas de hacerlo. Por ejemplo, yo puedo decirte, es un privilegio que me escuches. O puedo decir, es un honor para mí que me escuches. ¿Cuál de las dos es la correcta? ¿Sabías que no significan lo mismo? ¿Honor que privilegio? A ver, privilegio es permitirle a alguien que no cumpla una obligación o que tenga un beneficio por la concesión de alguien superior. Un privilegio, por ejemplo, te lo da un puesto. Mira, el puesto de director en esta compañía tiene el privilegio de no chequear la hora de entrada y de salida. O tiene el privilegio de contar con la membresía a un club deportivo. Es algo que los demás no tienen. El punto con el privilegio es que no necesariamente se obtiene por el mérito de la persona. Es algo que le otorga el puesto. ¿Sí? Es algo que está incluido en el puesto, no tiene que ver con la persona. La persona lo tiene no por sus logros, sino porque tiene ese puesto. Es algo que una autoridad le ha otorgado por su puesto. O tal vez puede ser la exclusión de tener que cumplir una obligación, como lo que te decía, de tener que registrar la huella digital o la tarjeta a la hora que entra al trabajo. Por su parte, dar honra es respetar a alguien. Es darle reconocimiento o un lugar especial porque la persona que lo da quiere. En otras palabras, si yo te dijera, es un privilegio que me escuches, es como si yo me hubiera ganado y tú tienes la obligación de escucharme. Realmente me honra que me escuches. Que hayas tomado tiempo, que hayas detenido otras actividades, que entre los diferentes podcasts hayas elegido escuchar el mío. Así que cuando uses la palabra honrar, recuerda que es lo que alguien le otorga a otra persona de respeto por su propia voluntad. Y privilegio es algo que tenemos como derecho por el puesto o por una concesión que una autoridad nos ha dado. Así que bueno, era simple y sencillamente un detalle que te quería compartir. Y repito, me honra que me escuches. Bueno, vamos a iniciar el tema de hoy de mis creencias me impulsan o me frenan. Bueno, nuestra manera de pensar determina lo que hacemos y esto determina nuestros resultados. Déjame explicarte. Muchas personas, y tal vez tú lo has intentado, queremos hacer cambios en nuestra vida. Típico al iniciar el año. Nos hacemos propósitos. Ahora sí voy a aprender inglés. Voy a ir al gimnasio. Los carbohidratos han muerto para mí. Voy a tener una dieta sana.
me voy a levantar más temprano, lo que tú quieras. Y empezamos, pero al mes, a los 2 meses, y tal vez ya me estoy viendo exagerado, estamos igual que siempre. O quiero ser más paciente con mi hijo. Quiero llevarme mejor con mis colegas. Quiero tener una relación más fructífera con mi jefe. Sin embargo, no puedo. Muchas veces se debe a que tratamos de modificar nuestras conductas sin cambiar nuestras creencias. Cuando alguien logra modificar sus pensamientos, los cambios son impresionantes. Estos pensamientos también les podemos llamar modelos mentales o la famosísima palabra paradigmas. Una palabra que a raíz de los 70s tomó mucha fuerza y que se utilizaba principalmente en el ámbito científico. Un paradigma es un parámetro, un punto de referencia. Por ejemplo, a mí me tocó hace muchísimos años trabajar en el sector agrícola, en área de nutrientes para plantas. Cuando queríamos saber si un producto funcionaba, un nutriente, bueno, nosotros lo sabíamos, pero que el cliente lo supiera, hacíamos lo siguiente. Le pedíamos al cliente, mira, dame unos cuantos surcos de tu producción, de tu hortaliza, de lo que estuviera sembrado, y le vamos a poner nuestro nutriente. Y estos otros surcos no le vamos a poner el nutriente, los vamos a dejar con el mismo tratamiento que los otros, pero sin los nutrientes. Y al final vemos cuánto te dio de cosecha uno y cuánto te dio de cosecha otro. Cuál de los cultivos se enfermó más y cuál se enfermó menos. Al cultivo que poníamos de referencia, de parámetro, para compararlo con el que nosotros estábamos invirtiéndole el fertilizante, el nutriente, se le llama paradigma, porque es el parámetro contra el que lo vamos a comprobar. ¿Sí? Eso es un paradigma. Este concepto, como les decía, muy utilizado en la ciencia, se llevó después al mundo de la percepción. Nosotros tenemos paradigmas mentales, parámetros, ¿sí? Yo quiero llamarle moldes. Por ejemplo, ¿qué forma tiene la gelatina? ¿Qué forma tiene? Y seguramente estás pensando, Rafael, pues depende del molde en donde la viertas, ¿no? Cuadrado, circular, forma de estrella, forma de un balón de fútbol americano, como cada quien quiera. Porque la gelatina va a tomar la forma del molde donde la deposites. Bien, nuestros pensamientos son idénticos. Nosotros tenemos moldes en nuestro cerebro en los que las ideas que nos llegan, las realidades que percibimos, toman la forma no de la realidad, sino del molde que tenemos, ¿sí? Por ejemplo, es la forma en que vemos la vida. Imagínate 2 personas que van dando un paseo por el campo. Una de ellas es un biólogo, amante de la naturaleza, de estos tipos que salen en Discovery Channel o en Nat Geo, que les encantan los reptiles, y la otra es una persona común y corriente. Y de pronto sale una serpiente por donde están ellos. Quien tiene el molde, el paradigma, la creencia de que encontrarse una serpiente es una gran fortuna, qué maravilla, la voy a poder ver, tal vez hasta tomo una vara y la acerco a mi rostro, ¿sí? Va a estar feliz y va a decir, wow, qué paseo. En cambio, una persona que no tiene ese pensamiento respecto a las serpientes, va a salir corriendo, va a decir, no vuelvo a salir por este camino. La realidad es la misma. Pero como el modelo mental es opuesto, las actitudes, reacciones y niveles de satisfacción son totalmente diferentes. Lo que te quiero decir es que nuestra forma de pensar, de ver la vida, de percibir, determina lo que hacemos. Porque si veo la serpiente, o me acerco o huyo, dependiendo de mi modelo mental. Lo que yo pienso determina lo que hago. Y lo que yo hago
impacta directamente en los resultados que tengo. ¿Sí? Otro ejemplo. Imaginemos el triste caso de cuando hay un alcohólico en la familia. Vamos a suponer que esta persona no ha podido superar su adicción y los familiares, la esposa por ejemplo, se une a un grupo de Al-Anon, estos grupos de autoayuda para familiares de adictos. Lo primero que le van a decir en ese grupo es que su pariente con el problema de alcoholismo no es un borracho desobligado, sino un enfermo. Es lo primero que le van a decir. ¿Y sabes qué está sucediendo ahí? Están tratando de modificar la manera en que la persona ve al enfermo. Están cambiándole el molde. Porque yo te quiero decir, ¿cómo tratas a un borracho desobligado y cómo te comportas ante un enfermo? Imagínate que llega este hombre a su casa tomado y la esposa le dice: no puede ser, ya te emborrachaste de nuevo, eres un irresponsable, ¿cómo es posible? Ya sabía, nunca vas a dejar eso, es más importante la botella que nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Mi manera de pensar, este tipo es un desobligado, un borracho, etcétera, produjo mi manera de actuar, las palabras que usé, la actitud que tomé. Y eso va a impactar en un resultado. Y el resultado es probablemente que esta persona, en lugar de recapacitar, se moleste y diga: Dios mío, vengo de un infierno para llegar a otro, pero en el primer infierno, en la cantina, ahí mis compañeros se ríen, me felicitan, aquí es terrible, mejor me voy a la calle. Mi manera de pensar determina lo que hago el resultado. Y el resultado va a fortalecer o modificar mi manera de pensar. Si esta persona ya no ve a la persona con la adicción en el alcohol como un problema, sino como un enfermo, ¿cómo va a reaccionar cuando llegue? Llega el hombre a casa y la mujer dice: ay, Dios mío, hoy sí viene bien enfermo, ¿verdad? Y va a decir: a ver, qué bárbaro, ahí vienes así otra vez, a ver, vamos a acostarte. Hijo, ayúdame con tu padre, vamos a ayudarle, vamos a darle algo de cenar. No estoy consintiendo la situación, estoy poniendo un ejemplo de cómo se modifica nuestra manera de pensar, de actuar, cuando cambio cómo pienso. Tal vez hasta la persona que tiene la adicción diga: Dios mío, ¿cómo es posible que yo le siga haciendo esto a mi familia? Porque la manera de actuar de ellos le lleva a la reflexión, no a la molestia. Otro ejemplo. Mis colegas o mi jefe tienen algo contra mí. De eso estoy seguro. No me respaldan, no me apoyan, no me dan la información que necesito, y yo creo realmente que tienen algo contra mí, quieren que renuncie. Si ese es mi modelo mental, si eso es como pienso, cualquier cosa que ellos hagan la voy a ver desde esa perspectiva y voy a estar molesto. De pronto me enteré que hubo una reunión de trabajo y no me invitaron. Por supuesto, es que quieren que yo quede fuera. Y resulta que era un tema en el que no me necesitaban a mí. No era necesario, me iban a quitar el tiempo. Pero yo ya no lo puedo ver porque todo lo interpreto desde mi modelo mental. Mi gelatina toma la forma de cómo pienso. ¿Quieres cambios pequeños en tu vida? Cambia lo que haces. Cambia cómo actúas acá. ¿Quieres cambios grandes? Modifica cómo piensas. Mi hijo es un vago. Y tengo hechos, Rafael. Llega tardísimo, etc. Y mi mujer me dice: Rafael, ahora que llegue, por favor ya no discutan, no se peleen, haz un esfuerzo. Y yo digo, fíjense mi modelo mental, tengo que ser paciente con este vago. Le sigo percibiendo igual. Y cuando llega, hago el esfuerzo. ¿Y cómo estás? ¿Cómo te fue? Y ya saben, los adolescentes se vuelven monosílabos. Bien, X, ¿no? Así, casi no hablan. Y bueno, ¿pero dónde andabas? Pues con unos. ¿Y a dónde fueron? Por ahí. Y yo adentro pensando, tengo que ser paciente con este vago. ¿Sí? ¿Cómo te la pasaste? X. Digo, no, este tipo va a ser poeta de grande, ¿verdad? Y de pronto ya no aguanto y le digo: oye, te estuve marcando el celular y no respondiste. Lo saca
Y dice, está en silencio. Y exploto igual que siempre. ¿Cómo es posible? Tu madre estaba preocupadísima, ¿qué crees? Y empezamos a discutir, peleamos, el muchacho se va indignado, da un portazo y sale a la calle. Mujer, te digo, tu hijo es un vago. Yo realmente quería no tener una discusión, deseaba ser paciente, pero mientras le siga percibiendo como un irresponsable, lo voy a tratar como tal. ¿Qué pasa si modifico mi pensamiento? Mi hijo adolescente no es un vago. Es un joven que no sabe que no sabe. Peor aún, cree que sí sabe. Y sus mejores consejeros son sus amigos que están igual o peor que él. No es un vago, es un chico desorientado que necesita el apoyo, la atención y el cariño de sus padres. ¿Cómo le voy a tratar cuando llega? ¿Lo puedes ver? Cuando modifico mi manera de percibir, todo cambia. ¿Qué pasa si cuando yo crecí en una familia donde se hablaba de que los que tienen mucho dinero son malos? ¿Que ganar mucho dinero es pecado o es de ricos abusivos? ¿Qué va a suceder si tengo ese modelo mental cuando vengan oportunidades a mi vida que impliquen generación de más ingreso? Seguramente lo voy a ver como algo negativo e inconscientemente voy a rechazar la oportunidad. ¿O qué pasa si crecí creyendo en el mundo de las Kardashian y que la felicidad te la da el dinero, un cuerpo, no iba a decir mejor formado, mejor operado, y tú no tienes ese cuerpo, o no tienes ese dinero, o no tienes la capacidad de pagar esas cirugías? Vas a creer que la felicidad no puede llegar a ti. ¿Qué pasa si pienso que mi trabajo es terrible? O que yo no soy bueno para las matemáticas, para las relaciones humanas, o para poner mi propio negocio. Todo tiene que ver con mis pensamientos. Y cuando los modifico, cuando los transformo, es cuando llegan nuevas oportunidades, cuando se abren panoramas, se abren ventanas. Por eso es importantísimo cuestionar, analizar y modificar nuestros paradigmas, nuestra forma de pensar. ¿Sí? ¿Has estado haciendo algo, poniéndole ganas, metiendo empeño, y no ha funcionado como querías? ¿Y realmente estás haciendo las cosas? Probablemente tu problema no es de acción, es de estrategia. Hay que hacer algo diferente. Pero para lograr hacer algo distinto, hay que pensar de otra manera. Hay que ver las cosas desde otra perspectiva. ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Qué es lo que provocó que creamos lo que creemos? Generalmente es lo que aprendimos en nuestra casa, en las instituciones donde estuvimos, en la escuela, obviamente, si formaste parte de algún club tipo Boy Scouts, o la iglesia a la que asistías, o si entraste a la milicia, fuiste soldado o eres un militar. Todo eso va formando nuestras creencias. Y tendemos a seguir actuando con base en aquello que aprendimos en la infancia y en la juventud, a menos que modifiquemos nuestros paradigmas. Muchas veces cuando nos encontramos en la universidad, nuestros paradigmas se confrontan con los de los maestros, los de los libros y los de otros compañeros. Y podemos entrar en una crisis o podemos cerrarnos. Ahora, no te estoy diciendo que todo lo que tú y yo pensamos y creemos está mal. No, el punto es este. ¿En qué áreas de tu vida y de mi vida no estamos teniendo los resultados que anhelamos? Ahí necesito cuestionar mis pensamientos y mis creencias. Claro, si es que estamos trabajando por querer obtener el resultado, pero no lo logramos. ¿Has intentado mejorar la relación con tu pareja y no has podido a pesar del esfuerzo? Tal vez hay que cambiar la manera de percibirle. ¿Has intentado mejorar tus ingresos? ¿Has querido ahorrar y no has podido? Necesitas modificar tu manera de pensar. ¿Sí? Ahora, mucho también lo aprendemos de las tradiciones. Y cuidado, somos seres humanos de hábitos. Los hábitos son mecanismos internos que tenemos para hacernos la vida fácil,
para disminuir el desgaste de pensar en todo lo que tenemos que hacer. Mejor desarrollamos hábitos. Es un tema de economía de nuestra naturaleza. En lugar de despertarme y pensar qué tengo que hacer, sigo una rutina que no me exige concentración. Me levanto, apago el despertador, me cepillo los dientes, me meto a bañar, desayuno y me voy camino al trabajo o camino a la escuela. Y para todo eso no tuve que pensar, es un tema de economía. Y las tradiciones no son otra cosa más que hábitos sociales, hábitos compartidos. Y esas tradiciones no necesariamente nos están ayudando. Por ejemplo, en los pueblos latinoamericanos nos encanta celebrar los 15 años de las hijas. En Estados Unidos son los Sweet 16, ¿no? Y las niñas latinas que se van allá, ya saben, quieren que los papás les festejen los 15 a la mexicana y los 16 a la americana. Pero bueno, a veces ni siquiera tenemos el dinero, pero la costumbre es que tienes que hacer una super fiesta, invitar a todo mundo, endeudarte. Y yo te pregunto, ¿es esa una buena decisión? Rafael, pero es que las tradiciones, discúlpame, hay tradiciones que nos perjudican y hay otras que nos fortalecen los lazos de unos con otros o con nuestras raíces, pero muchas son perjudiciales. Y si eso es un pensamiento, un modelo mental que me está afectando, lo debería modificar. ¿Sí? ¿Están funcionando tus pensamientos y tus creencias? ¿Tienes los resultados que quieres tener? ¿Te esfuerzas, pero las cosas no funcionan? Conviene cuestionar nuestros pensamientos. ¿Sí? Mira, hace muchos años leí en el libro del doctor Stephen Covey, Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva, muy recomendable por cierto. Leí sobre el tema de paradigmas. Yo creo que antes de él había leído otro libro de Joel Barker que se llama así, Paradigmas. Son temas interesantísimos. Eso fue un trago de café, ¿eh? Y en lo que te quiero comentar es que el doctor Stephen Covey pone un ejemplo que me parece muy claro de cómo funcionan nuestros pensamientos. De hecho, hay dos ejemplos que te quiero compartir. El primero es, antes del GPS y de Waze y de Google Maps, la gente cuando íbamos a un lugar desconocido y rentábamos un auto o íbamos conduciendo el nuestro, comprábamos un mapa. Imagínate que yo viajo a otra ciudad, rento el automóvil, ahí en el mostrador de la agencia tomo un mapa de la ciudad y manejo viendo el mapa hacia el destino que tengo. Y mi destino está en la calle Revolución, número tanto. Y yo voy, tomo la calle Revolución, recorro y nunca encuentro el destino. Me desespero, veo el mapa, veo que lo hago bien, pero algunas calles no coinciden y yo me esfuerzo, ya llevo tiempo, invierto combustible, invierto mi cerebro. Finalmente llamo por teléfono a la oficina a la que voy, les digo, oye, ¿ustedes están en Revolución y esto? Sí. ¿Está cerca de una gasolinería? Sí, estamos cerca de ella, etcétera, pero nunca llego. Desesperado, ya tarde para mi reunión, aviento ese mapa al suelo o al asiento de un lado y veo en el mapa que el título es el de otra ciudad, no la ciudad en la que estoy. Claro, en los países latinoamericanos siempre hay una calle Independencia, una Revolución, etcétera, ¿no? ¿Qué te quiero decir? Por más que te esfuerces para lograr algo, si tienes el mapa equivocado, no vas a llegar. Ese mapa se llama parámetro, modelo mental, paradigma, creencias. Necesito modificar esas creencias. El doctor Covey pone otro ejemplo en ese libro, y seguramente es algo que a ti te ha sucedido y a mí me ha sucedido, donde dice que iba en un vagón de metro y un hombre sentado frente a él llevaba 2 niños que iban jugando, haciendo ruido, molestando a otros pasajeros, y el señor no hacía absolutamente nada. No hacía absolutamente nada. Y los niños, la verdad, ya eran una molestia, gritaban, corrían y todo. Y de plano, ya no
soportó la situación y fue y le dijo al padre de los niños: oiga, por favor controle a sus hijos, están molestándonos a los pasajeros. El señor como que volvió en sí, volteó y le dijo: sí, discúlpeme, vengo del hospital, me acaban de decir que falleció mi esposa y no sé qué hacer. ¡Puf! Tierra, trágame. ¿Cómo le ayudo con sus niños? Todo cambia. Todo cambia. Porque cuando modificas tu percepción, todo cambia. Muchas personas hacemos el esfuerzo por cambiar lo que hacemos sin modificar nuestros pensamientos. Y lo único que logramos es tardarnos un poco más para volver a caer en lo mismo. Repito, ¿quieres cambios pequeños? Cambia lo que haces. ¿Quieres cambios grandes? Modifica tus creencias. Ahora, la pregunta es: ¿cómo puedo lograrlo? Me imagino que no soy el único que se hace esa pregunta. ¿Cómo puedo tener un cambio verdadero, real, de creencias, de paradigmas, si crecí con ellos, si los he tenido toda mi vida, si realmente es lo que pienso? Lo primero es que ahora mismo tú y yo podemos estarnos cuestionando: wow, ¿qué pensamientos me estarán limitando? ¿Qué situaciones he creído que veo de la manera correcta y no es así? O cuando menos es una manera incompleta de verlas. Ese ya es un primer paso. Pero te quiero dar varias ideas muy prácticas para que amplíes tus paradigmas, amplíes tus creencias. Recuerda, no te estoy diciendo que tienes que cambiar todo lo que crees. No, pero en aquellas áreas en las que no estás teniendo frutos, es muy probable que debas hacerlo. Primera idea: escucha a las personas que no están de acuerdo contigo. Eso no es fácil. En el trabajo estás en una reunión y tienen que resolver un problema, una situación, o van a hacer un plan de mercadotecnia, un plan de ventas, un plan para resolver una contingencia, no sé. Y tú das tu opinión de cómo se debe resolver y un colega opina distinto. ¿Quieres modificar tus paradigmas? ¿Quieres ampliarlos? ¿Quieres cuestionarlos al menos? Concéntrate en escuchar por qué la otra persona opina como opina. ¿Por qué está proponiendo eso? En lugar de defender tu posición, indaga con él. Oye, me interesa ese punto de vista, yo no lo había pensado. ¿Por qué crees eso? ¿Por qué crees que va a funcionar? ¿En qué te basas? Pero no con la intención de cuestionarlo para demostrarle que está mal y que yo tengo la razón. No, eso solamente es tratar de imponer mi creencia. Ahora, obviamente, si durante la indagación te das cuenta que no es muy viable lo que la otra persona está proponiendo, bueno, pues defiende tu punto. Pero primero, en lugar de bloquear lo otro, escucha a la gente que no piensa como tú. ¿Sabes por qué no piensan como tú? No porque sean tontos, no porque sean inexpertos, porque tienen otro molde mental, otro modelo mental, otro paradigma. Y es válido porque ellos están viéndolo desde su perspectiva. Escucha a las personas que no piensan como tú. Implica carácter, implica morder nuestra lengua y estar atentos y realmente desear conocer cómo piensa el otro. Segunda idea que amplía nuestros paradigmas, nuestros modelos mentales: viajar. Y no tengo que decirte que es un viaje grande, que tienes que ir a otro continente. Vaya, si puedes hacerlo, qué emoción, qué bueno, pero no es necesario. Es más, a veces viajamos a una zona rural a 200 kilómetros de donde nosotros estamos. Pasamos ahí el fin de semana porque, no sé, había la boda de un familiar o algo. Y si fuimos a una zona rural y nosotros vivimos en ciudad, tal vez regresemos pensando: debería bajar un poco el ritmo de mi vida. Ahí todo es más tranquilo. Y todos esos cuestionamientos, ¿sabes por qué nos llegan? Porque nos expusimos a otra manera de vivir, a otra forma de ver la realidad. Nos expusimos a otras creencias, a otros paradigmas. Viajar, dicen que ilustra. ¿Sabes por qué? Porque te estás exponiendo a situaciones totalmente distintas.
a otras realidades, a otras maneras de pensar. Viajar amplía nuestros paradigmas, así que eso es una buena alternativa. Una más, y va a parecer comercial, pero realmente creo que funciona, es leer, escuchar podcasts como este, asistir a eventos de capacitación, a conferencias y a todo ese tipo de eventos que van a ayudarte en la formación porque te puedes exponer a otras perspectivas. Necesitamos ampliar nuestra manera de pensar y la capacitación, el aprendizaje, la lectura, el escuchar los podcasts son una herramienta excelente para eso, para cuestionar nuestra manera de pensar en aquellas áreas en las que no estamos teniendo los resultados que anhelamos. También te invito, otra idea, a leer libros o revistas sobre temas que generalmente no leerías. Por ejemplo, casi nunca lees de leyes o de informática, o tal vez tú estás en el mundo de TI, de la información. Bueno, ¿qué pasa si lees sobre humanidades? Leer de temas que no leerías amplían tu manera de pensar. Cuando solo leemos aquellos artículos o libros de los autores que nos interesan y con los que nos identificamos, ¿por qué crees que lo hacemos? Nos identificamos con ellos porque piensan como yo. Entonces nada más estoy fortaleciendo mis creencias y mis paradigmas. Por supuesto que te ayuda porque nos pueden brindar más ideas. No estoy diciendo que dejes de leer lo que te gusta. Eventualmente, toma una revista de un área que no es la tuya. Economía y finanzas, si no es tu área. Contabilidad, tecnología. No te estoy diciendo que te vayas a leer sobre la farándula y eso. Eso no va a ampliar tu paradigma. Eso lo que va a hacer es brindarte otros que no nos convienen tanto. Pero sí, de vez en cuando lee aquello que no leerías. Incluso puedes transportar de ahí a tu área cosas que puedes aplicar. ¿Sí? Puede ser muy útil. En el trabajo, a veces no logras resolver un tema. No te compares, la famosa benchmark, ¿no? Compararnos contra las mejores prácticas de nuestra área o competidores. También vete a otros gremios. Por ejemplo, en México hay un banco en el que en lugar de hacer fila de pie, lo haces sentado. ¿Sí? Tomas un papelito con un número. No entiendo por qué muchos otros bancos no lo hacen y te siguen teniendo en una fila de pie. Pero ese banco, cuando implementó lo de los asientos y las fichas, no se lo copió a otra institución bancaria. Lo tomó de otro gremio. No sé si era de un lugar donde vendían carne o pan o de dónde lo tomó, pero no de otro banco. Cuando nos salimos de nuestra industria y tomamos y leemos de eso, podemos venir y aplicarlo y adaptarlo a nuestra área, un nuevo paradigma en nuestra industria. Y por último, como sugerencia, estamos viendo ideas para cambiar tus creencias, tus perspectivas y tus paradigmas. Pregúntate, ¿de qué otra forma puedo ver esta situación? ¿Qué otras opciones hay? Incluso puedes decir, con esas personas con las que siempre estás en desacuerdo, vamos a suponer que la persona con la que estás en desacuerdo se llama Luis. ¿Cómo vería esto Luis? ¿Qué pensaría él? Eso me obliga a salirme de mi modelo mental y a pensar desde la perspectiva de otro. ¿Qué pasaría si lo veo como el cliente? ¿Qué pasaría si lo tomo desde una perspectiva de proveedor en lugar de la mía? Eso va a ir ampliando nuestros paradigmas. Te hago un resumen de esto porque me parece importante. Escucha a las personas que no piensan como tú e interésate en entender por qué piensan así. Viaja. Participa en eventos de capacitación, lee, escucha podcasts, asiste a eventos, a conferencias, etc. Lee también sobre temas sobre los que regularmente no leerías y pregúntate de qué otra forma puedo ver esto. Creo que si trabajamos en estas áreas vamos a poder mejorar muchísimo nuestro desempeño. Vamos a abrirnos a nuevas oportunidades y en casa, ¿cómo puedes ver a las personas con las que estás teniendo fricciones, problemas? ¿Qué pasaría si tratamos de modificar el molde de nuestros pensamientos para que las ideas nos den formas de gelatina más convenientes? Te quiero dejar un desafío para esta semana. Bueno, te voy a dejar 2. En el trabajo o en tu casa o en una reunión de amigos,
Cuando alguien opine distinto a ti, no defiendas tu punto. Solo hazle preguntas para tratar de comprender por qué piensa como piensa. Enfócate en entender, no en defender o imponer tu punto. Ese es el primer desafío. Cuando alguien piensa distinto que tú, no defiendas tu punto, no lo impongas, sino trata de comprender por qué el otro piensa como piensa. Y el segundo reto que te lanzo para esta semana es que leas al menos 15 minutos diarios. Elige un buen libro, una buena revista para que tengas artículos que leer. 15 minutos diarios, toda la semana, de lunes a domingo. O si hoy me estás escuchando en martes, pues de martes a lunes. Espero que tomes los retos, porque eso nos ayudará a ampliar nuestros criterios, nuestras perspectivas. Antes de despedirme, quiero compartirte el proverbio de esta semana. Ya sabes, en el podcast tenemos un tema central, pero hay un punto interesante al inicio y un proverbio para despedirnos. Y el proverbio, tomado del libro con ese nombre de los proverbios, escrito en su mayoría por Salomón, dice: las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. Las personas sensatas no pierden los estribos, se ganan el respeto pasando por alto las ofensas. No requiere explicación, solo reflexión y aplicación. Bien, pues te agradezco que hayas estado conmigo todo este tiempo en el podcast. Te invito a que me sugieras temas a tratar en el podcast. Lo puedes poner en cualquiera de mis redes sociales. Estoy en mi página de Facebook como Rafael Ayala Autor. Puedes visitar mi página en internet, ahí vas a encontrar videos, artículos y mucha información para ti, y aparte de las ligas a todas las redes. Mi página es rafaelayala.com, ¿sí? Ahí te puedes suscribir a mi boletín gratuito, te llegará mensualmente, no te vamos a llenar de correos y vas a tener un buen artículo cada mes y te vas a enterar dónde hay eventos abiertos, por dónde voy a estar. También puedes ir a mi canal de YouTube de Rafael Ayala o buscarme en Instagram y Twitter. Bien, espero que hayas disfrutado el podcast de esta semana. Cómo modificar nuestras creencias para que en lugar de frenarme, me impulsen. Bien, ha sido un gusto saludarte y recuerda, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hasta pronto.